pero me le sirven café al abogado Félix Ávila, por favor. Pide a gritos un café de $130 la libra. Que esos son los cafés que nosotros tomamos no porque los compramos, sino porque muchos de nuestros panelistas que son del occidente, de esas regiones altas donde cultivan café, nos lo traen. Por ejemplo, hoy el abogado Germán Licona nos trajo un café muy especial, muy especial. Sí, sí, sí. Claro. ¿Qué es Leonel Núñez? Él es Germán Licona. No, fue el abogado Leonel Núñez. Sí, fue el abogado Leonel Núñez que nos trajo un café muy especial. Sí. ¿Proveniente de dónde, abogado? Del Paraíso. Del Paraíso. El Paraíso. Bueno, es una cafetera. Sí. ¿Lo quieren probar o no toman café? Me han prohibido el café todavía, pero sí. Me regalan un café bonsai que le dicen, que es buenísimo. Es como de un palo pequeñito y bastante ¿Por qué le han prohibido el café? Porque por las cuestiones de no dormir, hay que dormir, entonces... No, pero si lo toma a esta hora de la mañana, no le puede afectar. Prefiero ser prusiano con la receta de mí. No, es que se cuida. No. Ese debate lo teníamos hace algunos minutos, yo les digo. Pues, es una bebida universal. Yo creo que lo que más afecta es tomarlo de manera exagerada y siempre con 3, 4 cucharadas de dulce, de azúcar. Sí. Al final es eso lo que afecta. ¿Usted toma café, abogado, Félix Ávila? Claro, y lo tomo con azúcar. Y mire, todo bien. Pero azúcar normal. Azúcar normal. Pero hay que reducir un poco. Claro. Yo sin azúcar, porque he aprendido, tengo una prima hermana que es especialista en café, que es ingeniera agrónoma, Diana Sagrario Sorto Núñez. Sí. Y ella pues nos ha enseñado a tomar el café sin azúcar y buen café. Bueno, es que cuando es buen café no necesita azúcar. Pero cuando es un café como los que tomábamos en los 60, primero, ¿recuerdan ustedes el café? Primero, la leña, un fuego fuerte. El café mezclado con arroz. Luego, la rapadura. ¿Ha escuchado usted eso de rapadura? Claro que sí, la rapadura de dulce. Sí, sí, sí. En vez de azúcar le echábamos rapadura de dulce. Es para hacer también ayote en miel. ¿Usted es capitalino, abogado? Claro que sí, pero mi familia es del Paraíso y mi mamá es de la Venta del Sur. Aquí es que yo veo bien urbanizado al abogado Marlon Duarte. por eso le pregunté, ¿ha escuchado la palabra rapadura alguna vez? Totalmente. Yo conozco más pueblos que cualquiera, creo, de los que estamos acá. O panela. ¿Quién la va a bajar, hermano? Correcto, así es. He andado en todos esos cerros que usted nos imagina, en todas esas aldeas de Honduras, y creo que la gente que me conoce sabe dónde he dormido, dónde he bañado, en qué ríos me he metido, en qué berenjales me he metido en moto, porque me gustan las motos. Sí, sí, sí. Entonces hemos cruzado prácticamente Honduras y ahora nos falta parte de la Mosquita. Bueno, entonces miren, yo recuerdo en la década del 60, en mi casa, aquel fogón, el café, decía la mezcla, arroz, rapadura, hasta que se tostara y aquella humareda en la cocina. Los que somos rurales sabemos esos escenarios. Tortilla en el café. ¿Quién no ha probado en vez de pan ponerle tortilla al café? Bueno, y entonces ya después con aquellos molinitos de los 60, porque no había energía en nuestros pueblos, no existían los molinos industriales para moler el café, el maíz, y empezábamos. El molino Corona. El molino Corona, correcto, así. ¿Cuántas veces no molí ese café? Y al siguiente día, si no había pan, ¿qué hacíamos? La tortilla, como dice el abogado Marlon Duarte, dentro del café. Bueno, dice Cristian Morazán que mientras aquí sus amigos, porque todos conocen a Cristian Morazán, todos ustedes conocen a Cristian Morazán, mientras nosotros hablamos de café, de cómo se prepara y lo degustamos, él muriéndose del frío y esperando que yo le haga el pase. Don Cristian Morazán, siempre sonriendo el Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cuáles son las expectativas para hoy? ¿Qué tal, Renato? Un saludo al abogado Marlon Duarte, al abogado Félix Ávila. Y está Germán Licona, y está Germán Licona también, que tú lo conoces. Nos hace agua a la boca porque cómo necesitamos ese cafecito del Paraíso. Yo soy de Daniel Paraíso también. ¿Cómo extrañamos ese café? Entonces le decía a Carlos, están hablando de café y aquí nosotros lo necesitamos urgente. Es un gusto saludarlos. Seguimos aquí en la Corte del Distrito Sur. Hoy, ayer a las 4:37 de la tarde,
el exalcalde Alex Ardón comenzó con el interrogatorio por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos. No fueron muchas las preguntas, fueron pocas las preguntas, debido a que el juez Kevin Castle es estricto con la hora. A las 5 de la tarde, hora Nueva York, él está concluyendo el juicio todos los días. Y en este caso, hoy hemos sido, bueno, ha convocado para hoy a las 10 de la mañana, ya han hecho el ingreso una gran cantidad de personas que desde las 4 de la mañana nos encontramos aquí para poder entrar a la sala 11B. La sala 11B es donde podemos ver al expresidente Juan Orlando Hernández muy de cerca, es donde podemos verle el rostro también al jurado y por supuesto a los testigos. También han acondicionado la sala 26B, ahí únicamente hay monitores y hay audio para uno tomar nota, pero no hay como estar donde se desarrolla en vivo el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. En ese sentido, hoy, en este momento, al momento de ingresar y que inicie el juicio, va a continuar la Fiscalía con el interrogatorio y presentando sus argumentos. Posteriormente, viene la defensa. Ayer en los argumentos lo presentó el abogado Renato Stabile y posteriormente Raymond Collin hizo el interrogatorio tanto el contador, el que conocemos que el contador tiene un nombre ficticio, recordemos, y posteriormente también esperemos que hoy, ante el exalcalde Ardón, él haga el contrainterrogatorio. Y bueno, hemos conversado aquí con analistas, con profesionales del derecho, la mayoría coinciden que han visto una fiscalía muy joven, totalmente diferente a la que estuvo en el juicio del hermano del expresidente. Hablamos de Juan Antonio Hernández, de Tony Hernández. En ese momento se miraba una fiscalía robusta, una fiscalía con más experiencia. Los fiscales sí son jóvenes. Son jóvenes los que integran la Fiscalía de los Estados Unidos en este caso. Sin embargo, ojo, porque es apenas es el día número 13 del juicio, venimos comenzando y más adelante vamos a ver también la participación de los otros 4 fiscales. Son 6 fiscales y 6 abogados que integran la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, Renato. Sí. Bueno, Cristian, siempre les digo, porque es bueno estimular. Yo hice también así en décadas pasadas, digo décadas pasadas porque ya hace mucho tiempo que solo estamos aquí en los set, transmisiones así como la que hacen Cristian Morazán, Xiomara Orellana, Oscar Estrada y es bueno decirles qué buen trabajo están haciendo, Cristian, qué buen trabajo, qué buen trabajo. ¿Te ha dado tiempo por conocer algunas cosas de Nueva York? Yo sé que tú viajas constantemente a Estados Unidos por asuntos de tu trabajo, pero en este viaje ¿te has concentrado plenamente en el trabajo de la cobertura de este juicio o has visitado el Yankee Stadium, esos restaurantes donde se llevaba Joey DiMaggio, aquel que ganó 4 títulos con los Yankees y que se casó con la Marilyn Monroe, restaurantes donde pasaba Baby Ruth, digo porque a mí me encanta el béisbol y cuando he estado en Nueva York, lo primero que hago, entre otras cosas, es buscar esos sitios donde estuvieron esas figuras, porque yo amé el béisbol en los años 70, lo amé el béisbol y seguía las grandes ligas. ¿Qué has hecho de turismo? Contame así brevemente antes de que te introduzcas ahí a la sala donde se va a desarrollar la tercera jornada del juicio. Honestamente, Renato, el turismo que hemos hecho es visitar la cárcel donde está recluido el expresidente Juan Orlando Hernández, ir a conocerla en Brooklyn, y la de Alex Ardón, que está en New Jersey, está muy cerca aquí. Únicamente nos hemos encargado de hacer estas visitas. Probablemente este fin de semana vamos a pedir permiso allá para que el sábado y el domingo, aunque tenemos contacto, es que el fin de semana continuamos con estos contactos a través de HRM, tenemos contactos en TN5 Dominical, en los noticiarios de hoy mismo, y siempre nos mantenemos pendientes. Hay un sistema, recuerde usted que hay un sistema donde se suben documentos oficiales y pasamos revisándolo por si hay algún documento nuevo de la Fiscalía o de la Defensa del expresidente, pero esperemos este fin de semana ir a visitar cualquier lugar y hacer turismo. Equilibrio, salud mental, eso es bueno. Mira, hasta que se tiene la edad que tenemos periodistas como yo, después de 45 años nos damos cuenta que la vida
En este trabajo es equilibrio, equilibrio, salud mental, equilibrio. Mira, no te imaginas cuántas horas al día yo escucho música. Música, pero claro, pendiente del monitoreo de lo que está sucediendo en el país, porque eso es fundamental para un periodista. Pero el equilibrio es básico, ¿no? Exitoso el trabajo que están haciendo, dedicados, perseverantes, pero no se olviden de la salud emocional, si quieren ser exitosos hasta el final de sus vidas en esta carrera. Así que los autorizo. Y si les hace falta dinero, me avisan. Para decirle dónde es más barato. Eso es lo primero. Dígale que vaya al estadio donde va a ser la final del Mundial, al City Stadium. Ahí va a ser la final, en el estadio de los Gigantes. Sí. Sí, va a ser la final del Mundial. Bueno, hay que darle su vuelta por ahí, por lo menos, por fuera, porque va a estar difícil la entrada. O trata de despistarme que está concentrado al 100% en el trabajo y que no ha dado sus vueltecitas. No, por lo demostrado ha estado 100% con el trabajo Cristian, Oscar y Xiomara Orellana. Bueno, no te hacemos aguantar más frío. ¿La temperatura está cuánto en este momento? Hoy ha subido un poco más. Cuando nos trasladamos a las 4 de la mañana estaba a -1 grado centígrados, pero hay probabilidad para hoy en la noche y mañana que comience a nevar. Es por eso que mañana aún nos vamos a preparar, nos vamos a abrigar más para estar más temprano. Hay 70% de probabilidad que hoy en la noche comience a nevar y mañana durante todo el día. No sé por qué hoy observo más claridad. O han cambiado de cámara, no sé, pero observo más claridad hoy. ¿Cuándo termina esta época en Estados Unidos, Cristian? Bueno, la temporada fría que neva, tanto en el estado de Texas como aquí en Nueva York, en Washington y en todos los lugares que están acostumbrados a este clima, incluso hasta en Europa, enero y febrero son los meses más helados. Enero y febrero. Ya en marzo ya comienza a sentirse, ya comienza a calentar un poco, pero por lo general enero y febrero son los meses. Si aquí hacen la broma los colegas que por qué a Jono no lo llamaron de una corte allá en la Florida. Porque no está bien. Rico, que ya estuviéramos con un calorcito rico. Bueno, 30 segundos para que seas bien concreto. ¿Qué fue lo que más te impactó ayer en esa segunda jornada del juicio? Y con esto terminamos. Lo que nos impactó, teníamos, y lo que hemos conversado también, porque recuerdo que uno también dialoga con los abogados que están aquí, dialoga con los analistas, fue la reacción del abogado Raymond Collon. Estábamos acostumbrados a ver a un abogado, Raymond Collon, conversar con nosotros, pero al momento de hacer este interrogatorio, alias el contador, sin duda alguna que nos dejó, como podríamos decir, con la boca abierta, y cómo llegó a intimidarlo. Nos impresionó también cuando entró Alex Ardón, esposado de pies y de manos, con el traje anaranjado y la mirada que le daba directamente el expresidente Juan Orlando Hernández. Cómo ve el expresidente Juan Orlando Hernández también al jurado, uno por uno lo va viendo, todas las reacciones que uno tiene acceso a poder ver el desarrollo de este juicio, son algunas de las cosas que han impactado y sin duda alguna que hoy saldrán otras revelaciones por parte de estas personas, y a la espera también, como lo dijo la defensa del expresidente, de las evidencias. Hay muchas evidencias que se están pidiendo de parte de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, pero también la fiscalía presenta todo en unas pantallas. Ellos llevan todo digital, incluso los mapas de Honduras, de el Florido Copán, de las fronteras, explicando todo lo que compone Centroamérica y que tiene relación con el tema del narcotráfico. Sí, ok. Y solo se me escapaba algo. Y a Raymond Collon lo objeta mucho la fiscalía, ¿verdad? Y el juez se decide por la objeción de la fiscalía, Raymond Collon. Sí, hay mucha objeción. Bueno, incluso ayer hubo un intercambio de palabras fuertes entre Raymond Collon y el juez Kevin Castle en el momento de que el abogado Raymond Collon le llevó una lista
de todas las conversaciones y todas las citas que había tenido el contador, el testigo de la fiscalía, con el FBI. Y le dijo, ¿recuerdas cuántas veces te reuniste? Preguntó el abogado al contador, ¿cuántas veces te reuniste con la fiscalía, ya sea vía Zoom o presencial, de manera presencial, para hablar sobre el presidente Juan Orlando Hernández? Y le dijo que no recordaba. En ese sentido vino el juez Kevin Castell y le dijo que pregunta puntualmente, y comenzó una discusión entre el juez Kevin Castell, una discusión fuerte, y el abogado Raymond Connon, y al final aceptó y dijo el contador de que sobre el caso del expresidente Juan Orlando Hernández nunca había existido reuniones, únicamente hubo reuniones con la fiscalía para tratar el tema de Giovanni Fuentes. Bueno, muchas gracias, Cristian. Sé que ya quieres ingresar a la sala, porque a las 9 horas de Honduras, el Chan de Ardón sigue cantando ahí en esa corte, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y crees que seguirá cantando? Sí, sin duda alguna, porque como repito, únicamente a las 4:37 de la tarde comenzó ayer el interrogatorio de la Fiscalía hacia el Chan de Ardón, y falta mucho. Toda la mañana estaremos escuchando más testimonios de Chan de Ardón, y luego el interrogatorio también de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. Y es que mira, aquí dijo Henry Osorto, que ahora es asesor del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y asesor en materia de narcotráfico de la presidenta Xiomara Castro, que el Chande dice era el tesorero de ese cártel, que el Chande es el que recibía toda la plata de los carteles y que luego se la pasaba a quienes están diciendo ahí en esa corte. Cristian, que esté bien. Insisto, porque me gusta estimularlos, y no lo hago por adularlos, sino porque así lo siento, que están haciendo un buen trabajo. Magnífico trabajo. Gracias. Con mucho profesionalismo, sin adjetivar, sin calificar, sin inclinarse. Mucho profesionalismo, tanto tú como Xiomara Orellana de tunota.com, que reporta para TN5 Estelar, Oscar Estrada, así que sigan en ese camino profesional en la cobertura de este juicio histórico para nosotros, porque se trata de un expresidente. Es el único país de Centroamérica que nunca ha metido a la cárcel a un presidente, por más actos de corrupción que hayan cometido. Yo no digo, o no estoy tomando partida, o estoy ya diciendo que el jurado va a declarar culpable a Jo y que le va a imponer cadena perpetua el juez. Por eso digo que es histórico, porque es la primera vez que yo recuerde que un presidente de Honduras está siendo enjuiciado. No aquí, en el exterior, pero es la primera vez. Por eso es que es histórico el juicio. Así que estés bien, Cristian. Gracias, Renato. Feliz día, y saludos también al abogado Duarte, al abogado Ávila, pendientes de la señal de HRN, pendientes de los noticiarios de la Corporación Televicentro y de tunota.com, con todos los detalles minuto a minuto de lo que está sucediendo aquí en la Corte del Distrito Sur y la continuación de este juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Adelante, Tegucigalpa. Si tienes alguna primicia, guárdamela para TN5 Estelar a partir de las 9 de la noche, ¿verdad? Por lo menos una. ¿Sí? Muy bien, a la orden. Dudaste mucho. Que estés bien, Cristian, que estés bien. Dudo mucho, Cristian. O sea que no me garantizó nada de primicias el Cristian para el noticiero a las 9. Es que él no va a darle primicias a ningún noticiero. Él va a cubrir para todos los noticieros de Emisoras Unidas, es decir, de HRN, de Tunota y de Televicentro. Era una broma mía. Don Marlon Duarte, ya la saludé. Bienvenido, abogado. Bienvenido al abogado Félix Ávila. Es un placer que estén con nosotros. Yo no miro muy contento al abogado Marlon Duarte. Yo creo que a la hora que le dije que viniera, lo desperté. No, y tenía nada contemplado dormir hasta las 7, 8 de la noche, de la mañana, perdón. No, Renato, fíjese que yo le tengo un gran aprecio a usted, y usted sabe que si puedo estar aquí a la disposición, no importa. No, yo sé. Hemos sido amigos de mucho tiempo, pues aquí estamos, y me parece que es un honor estar aquí en este programa por el tipo de evento que se está realizando en Honduras, y es algo que no
Ojalá que no vuelva a suceder en Honduras. Sí, sí, sí. Tengo aquí también al abogado Leonel Núñez, ya lo había presentado. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está? Bienvenido. Es un placer Gracias. tenerlo. Contento. Cuando dijo usted que le gusta el béisbol, me hizo recordar a mi primer profesor de béisbol aquí en Honduras. ¿Quién? Otigalo. Otigalo, en claro. Mosquito. Yo lo vi mi- pichar. Y mi segundo entrenador, que fue el profesor Adolfo Chofa Díaz, Chofa Díaz. que me entrenó en Fuerza Aérea Juvenil. Ahí jugamos béisbol también, cuando estábamos hipotes. Y qué bueno que me hizo recordar aquel momento. Y bueno, agradecido también por estar aquí en su programa, que esperemos poder contribuir a poder dar luz a la población hondureña sobre este tema tan interesante y tan importante Pero actual. usted es generacional, sí, sí. Nos acordamos del Chaparro Adán Mairena, de Virgilio Navarro, de Moody Boden. Bueno, yo tengo 49 años, quizás, no sé. O sea que me gana por un año usted a mí. Me imagino. Yo nací en el 74, ahora de los 70. Ah, bueno, me gana por un año. Ah, bueno, mire, qué bueno. Ya comparando nuestros dos rostros, ¿quién se mira con menos edad, Marlon? No, usted. No, anda bien usted. Yo a Díaz le dije que anda bien. El abogado Germán Licona, en esta mañana que parece vengo con Alegría. mucho júbilo. No está bueno. Se Muy quiso. bien. Y júbilo no por nada de lo que le está pasando a nadie, sino alegre, pues. ¿Cómo está, abogado? Buenos días, Renato, a los colegas aquí en el set. Bueno, este juicio es histórico, pero también quiero hacer referencia a una historia Sí. en mi vida particular hace 32 años, un 11 de septiembre de 1992. Algo le recuerda a Renato cuando estaba en una emisora. Ese fue el día del fallo de La Haya. Ah, correcto. Y Renato Jesús Álvarez estaba, recuerdo, en Radio América. Sí. Bueno, si se puede decir él. Sí, sí. en Radio sí, América. sí. Y estaba allá en un lugar fronterizo. Era un joven de 25 años, era un subteniente yo, porque me retiré de capitán de las Fuerzas Sí. Armadas de Honduras. Y recuerdo aquel momento histórico también, cuando estaba Félix Molina, Félix Molina, allá claro. en Sabanetas, Santa Elena, Allá La Paz, estuvimos, sí. en la guardarraya del bolsón De Dolores. los bolsón de Nahuaterique, Nahuaterique era. que prácticamente era el santuario de la guerrilla salvadoreña en Sí. aquel momento. Y recuerdo que estaba con un radito de 9 bandas escuchando el fallo de La Haya a las 2 de la mañana. Y a las 5 de la mañana recibo una instrucción del el coronel Emmanuel Flores Mejía, que dio goce, Sí. que me dice: oficial, entre al bolsón y ejerza soberanía. Estaba Félix Molina en una altura de un campo de fútbol, y lo que hice fue integrar 2 campesinos de Sabanetas junto con la escolta, con los soldados, y entramos a ejercer soberanía al territorio recuperado. Eso fue un acto enorme, me encantó porque mi corazón brotaba de alegría por haber sido efeméride de un acto donde pasamos de tener 112.088 kilómetros cuadrados a 112.492 kilómetros cuadrados. Y cuando escucho aquellas palabras de Félix Molina, momento histórico, por primera vez se iza bandera nacional en territorio recuperado. Eso creo que fue emocionante. un momento Sí. emocionante, y creo que lo sentía usted porque usted Claro, hablando también. claro. Y lo más interesante de ese día no solamente fue ese acto, sino que cuando entro al bolsón y detengo vehículos que estaban explotando el bosque, porque es un Sí. eso es un lindo, hubo resquemor de la población. Y en Perquín, El Salvador, se estaba desmovilizando la guerrilla. Estaban haciendo entrega de las armas a la ONUSAL en aquel momento. Y a las 2 de la tarde, cuando venía un periodista del Heraldo de cubrir esa noticia, me dice: teniente, póngase pilas, porque los guerrilleros están molestos porque usted entró aquí al bolsón. Bueno, dije yo, a los 25 años, cuando toca, toca. Llamé al batallón, me mandaron otro subteniente, 20 soldados más, nos emparapetamos, nos atrincheramos y estuvimos 48 horas ahí esperando cualquier desenlace. Gracias a Dios, todo fue normalidad, pero es algo que dije yo, el día que esté con Renato, se lo voy a recordar porque él fue parte de ese proceso histórico donde Honduras prácticamente recuperó su soberanía.
Vale más que lo aclara porque yo me estaba imaginando que usted contaba esa historia para demostrar que yo no puedo ser menor que el abogado Leonel Núñez. Como estoy en territorio suyo, no puedo hacer nada más que aceptar y agachar un poco la cabeza, doctor. Ya Díaz, hace más de 4 décadas que ejerzo soberanía en esto del periodismo. Sí. Hace más de 4 décadas. Bastante. Estaba niño yo y lo miraba. Y con todos hemos tenido experiencias, con todos. Bueno, este hombre me condenó en un juicio. Félix Ávila me condenó. Me declaró culpable en un juicio, ¿se acuerda, abogado? Pero no le guarda rencor. Bueno, mire a cuánto programa viene el abogado Félix Ávila. Era culpable, abogado. No, ya lo quiere comprometer. Según las pruebas testificales. Hablan por sí solos. Atentos, sí. Fue por mayoría. Lo dijo el doctor. tribunal. Fue por No lo dijo mayoría. Félix Ávila, es una decisión colegiada. Pero gracias a Dios, ¿saben qué? Me salvó la vida. Sí. Me salvó la vida. Esto más, ese caso fue a casación. Y me llamó el magistrado coordinador de la sala penal. Creo que era Jacobo Cálix. Ujú. Y me dijo, no vamos a hacer público esta sentencia, porque usted peligra. Porque usted peligra. Si hacemos público esta sentencia, sabemos en esta sala que pueden actuar contra usted. Y nunca se hizo público ese fallo. El fallo como tal, yo lo recibí años después. Fue en la sala donde me condenó el amigo don Félix Ávila. Pero desde ahí comenzó Dios a orar. Sí. Desde ahí comenzó Dios a orar, sí, sí. Amén. Sí, yo supe de esas cosas que habían ahí. ¿No se arrepiente entonces? Somos profesionales. Yo sé. Pero anda contento, licenciado Renato Álvarez. Lo vino contento. No sé por qué. Emotivo. ¿Por qué? Ese caso sí lo conocí bastante yo, Sí, aunque no sí, lo sí. crea. Y conocí muchas cosas de 7 acusaciones simultáneas. 2 años que realmente me generaron un desgaste enorme. y un estrés. Amenazas de muerte, amenazas a mi familia, no se imaginan. Pero bueno, aquí estamos esperando seguir con vida por muchos años, esperando que la libertad de expresión y que todo lo que digo yo, dice cualquier periodista hondureño, no se vea como enemistad contra alguien de este gobierno o de pasados gobiernos, haciendo lo que corresponde hacer a un periodista, esperando que nadie malinterprete que lo que uno hace, dice desde estos medios es para afectar a un gobierno, es para afectar a un funcionario, esperando que nadie se vengue de los periodistas por creer que actuamos con prejuicio. Esta es la naturaleza de nuestra carrera. Y lo digo hoy, Igual los abogados. Muchas Sí. veces la gente nos quiere prejuzgar por lo que nosotros comentamos o decimos. Y nosotros lo hacemos de una manera profesional. Nunca vamos a personalizar un caso, por lo menos los que somos profesionales no lo vamos a hacer. Y cualquier comentario que nosotros vertimos es en base a lo que dice la ley, lo que en base a la experiencia, a la crítica que uno mismo se hace y sobre todo la revisión de cada uno de los casos de manera concreta. Y lo digo así de manera directa, y si queda algún mensaje subliminal, pues quien lo entienda, quien lo debe entender. Abogado, hágame un resumen, una valoración breve, porque se la voy a pedir a todos antes de ir a la primera pausa comercial de lo que más le generó reflexión ayer en esta segunda jornada del juicio que enfrenta el expresidente Hernández en Nueva York. Bueno, lo que pasó ayer es la confirmación de lo que hemos venido hablando en este programa durante mucho tiempo, y es el hecho de los juicios de conciencia. Si usted se fija, al momento de hacer los alegatos iniciales, la Fiscalía fue un poco breve y no expuso en su totalidad cuál fuera prácticamente su estrategia de defensa. Simple y sencillamente se limitó a establecer y determinar que a quien estaban juzgando era un narcotraficante, era una persona que se había asociado con delincuentes en detrimento de la población, no solo de los Estados Unidos, sino en detrimento de la población de Honduras. Y otra cosa que me confirmó aún más es el hecho que el convencimiento al jurado va encaminado a imágenes. Usted se fija, le ponen el mapa de Honduras,
van a poner, le dije yo, van a poner gente muerta, van a poner la opulencia con quien vivían los supuestos socios del expresidente Hernández, van a poner también inclusive fotografías de él con personas que formaban parte de su gabinete y que van a subir al estrado. Falta Hugo Ardón, le decía yo, usted recuerda, van a poner el tema migratorio en la palestra de este jurado. No me impresiona absolutamente nada el hecho de que haya subido un testigo a parafrasear, por decirlo así, porque le digo algo, el testigo que empezó y dijo habló de cantidades irrisorias de 35,000 empiras. Con el seudónimo de José Sánchez, sí, el contador. De 100,000 empiras, Sí. 200. En política, los que nosotros sabemos cómo se manejan esas grandes cantidades de dinero, me di cuenta en que en una alcaldía, oígame bien, de Tegucigalpa, en una campaña se gastaron 100 millones de lempiras. ¿Y cómo es posible que para ser alcalde de Tegucigalpa en unas elecciones primarias haya la disposición de 100 millones de lempiras? Entonces, cuando escuchamos 250,000 lempiras o 30,000 lempiras en aquellos tiempos, nos parece que más bien es como un calentamiento que está haciendo la Fiscalía para tratar de figurar al imputado como una persona corrupta en este momento y ligarlo de otra manera al narcotráfico cuando empiece allá Alexander Ardón a hablar de los tales 100,000 dólares. Es impactante. Si usted lo puede comprobar, no lo va a poder comprobar, pero esa es la tesis, esa es la técnica de los juicios federales, convencer al jurado. El jurado ya se fue a acostar con el hecho de que Juan Orlando Hernández recibió $1 millón del Chapo Guzmán. ¿Y quién es el Chapo Guzmán? Una persona que lo condenó un jurado de Nueva York. Sí. Entonces, no existe evidencia, es que nunca va a haber evidencia en los juicios de conspiración. Que yo no estoy de acuerdo con la defensa, porque para mí la defensa se quedó corto, aun y cuando lo que lo desestabiliza a cualquier abogado en cualquier parte del mundo es el hecho de que usted le objeten una pregunta y se la declaren con lugar. Esas objeciones lo van desestabilizando minando emocionalmente, porque usted ya no quiere ni preguntar. ¿Por qué? Porque usted siente que el juez forma parte prácticamente del equipo de la Fiscalía. Óigame, de todas las objeciones que les hizo la Fiscalía, no resolverles una sin lugar a la Fiscalía, creo que aun y cuando son jóvenes, pero el hecho de que un fiscal sea joven no significa que no tenga la capacidad de poder entender este tipo de juicios. O sea, no solamente las canas le indican a usted de que usted es un buen abogado. Yo conozco abogados que tienen 60 años y la verdad que queda mucho que desear cuando se paran en un tribunal de sentencia. Entonces, el hecho de que haya llegado con grilletes el testigo, que haya llegado enchachado, como le decimos, eso es normal, y los jueces lo miran, los jueces, y más que todo el jurado, lo mira normal en Estados Unidos. Los grandes juicios en Estados Unidos, ¿cómo se han resuelto? Participan 2 o 3 personas en un asesinato, 2 sirven a la Fiscalía de testigo en contra de uno, y ellos participaron, vieron morir gente, mataron. Y a esos 2 que participaron en la muerte, les ponen 10 años, 15 años, y al otro le ponen cadena perpetua. Pero ese es el sistema de los Estados Unidos de Norteamérica. Y otra cosa, Renato, para finalizar, porque falta más la declaración de Alexander Ardón, viene Hugo Ardón, y es que el hecho de culturalmente, ¿qué significa en Estados Unidos? Jura decir la verdad, nada más que la verdad. O sea, el jurado no entiende de cultura, ellos entienden que están ante un jurado, ante un juez, donde prácticamente estas personas están diciendo la verdad. Sí. Y ese es el mecanismo que ha pasado. Y mire, en el caso, y siempre lo pongo de referencia, el caso de Genaro García Luna. No hubo una sola fotografía de Genaro García Luna con estas personas. Y todos, absolutamente todos, casi el 90%, eran personas que ya habían sido condenados en Miami, y al final el desenlace es el mismo. Yo vuelvo, repito, yo no digo que Juan Orlando Hernández es culpable, pero la técnica y la manera, la forma, por decirlo así, de la justicia norteamericana es esa. Y bien usted lo decía la vez pasada que estaba entrevistando el cofundador de Innocent Crime. Sí. Que el país, y es cierto, el país que tiene más presos, más recluidos del mundo es Estados Unidos. Creo que anda arriba de 350,000 presos en Estados Unidos. Óigame bien. Y de estos presos, el 98% han negociado una sentencia para no ir a juicio.
Y de ese 2% que queda, el 99.9% los condenan. Y en el caso de la conspiración para el narcotráfico, peor si es extranjero, peor si usted ha sido extraditado, están 100% con efectividad. Y digo con efectividad por el sistema. Y el sistema ahorita está, el sistema, yo no digo la población, yo no digo la fiscalía en contra de Juan Orlando Hernández. El sistema. Yo digo el sistema de los Estados Unidos en impartición de justicia contra Juan Orlando Hernández. El sistema protege sus intereses. Es uno de los países más consumidores de drogas y tratan de luchar contra los que importan droga desde allá. No, contra quienes importan droga, es decir, que envían droga a Estados Unidos. Y hay algo muy paradójico. Sale una lista siempre, todos los años, Renato, de los países de tránsito de droga. Y usted lo satanizan y nosotros los hondureños, los periodistas, volvemos a salir en la lista. Pero digo yo, ¿dónde está la lista de los 10 países más consumidores de droga? O sea, sí. Ahí está Estados Unidos. Sería el primero, ¿no? Sí. Bueno, le quitó como 5 minutos de su participación el abogado Marlon Duarte a usted. Y tengo que ir a una pausa, así que solo le pido así brevedad, 1 minuto en su impresión primaria de lo que ayer pasó en esta Corte del Distrito Sur. Gracias, Renato. Bueno, yo diría que es bastante complicado opinar en un caso como este, como cualquier otra, y en este momento, si se quiere, un poco embrionario del juicio, cuando iniciamos apenas, y tal vez lanzar expresiones de mi parte en el sentido que por lo que haya dicho un fiscal, si un fiscal obviamente aquí incluso en Honduras, donde no va a convencer a un jurado, sino de que a un juez de derecho, siempre va a lanzar su acusación, porque su acusación es eso, pues, acusar. Entonces creo que pensar, ¿verdad?, de mi parte, de que con eso ya el fiscal ya tiene ganado un juicio, o que la defensa tiene ganado un juicio, creo que es un poco arriesgado y complicado. Yo creo que debemos de esperar el desarrollo del juicio, cómo se van dando las cuestiones. Está claro de que en los juicios de los Estados Unidos generalmente la prueba, la evidencia, como ellos hablan, porque cuando ellos hablan de evidencia se refieren a la prueba, es prueba construida precisamente por los fiscales, y lo que hace la defensa simple y sencillamente es escoger de esa gran cantidad de cosas que tiene la fiscalía aquello de que pueda beneficiarle. Entonces, es evidente que la fiscalía pues, va a presentar testigos, pero ahí es donde está la tarea de la defensa para poder llevar a ese tribunal una duda. Yo no estuve en el juicio, yo creo que ninguno de nosotros hemos estado en el juicio, nos hemos alimentado de aquellas, si se quiere, fragmentos de las declaraciones que han dado. Sí escuché, y voy a decir que escuché a alguna gente que estuvo ahí, algunos profesionales cercanos que estuvieron y presenciaron la audiencia, hablando que de alguna u otra manera vieron a la fiscalía un tanto débil. Eso no quiere decir que el juicio va a fracasar. También expresaron que la defensa la habían visto no robusta, pero por lo menos con buen ímpetu, y que de alguna u otra manera, eso no sabemos, por eso es lo que le digo, no sabemos lo que va a ocurrir si es que la estrategia de la fiscalía es presentar a algunos testigos, los que menos pueden impactar, los que menos saben de los hechos, pero en algún momento... Al principio. Sí, al principio, ¿verdad? Y reservarse lo más fuerte para adelante, no lo sabemos, es posible que así sea, pero lo que sí es que se vio de alguna otra manera de que en este caso, de este contador, hay algunas cosas que sí se puede ver, y los observadores, es que se generó de alguna u otra manera alguna duda. Sin duda, pues que la defensa lo que tiene que hacer, en ese caso, yo creo que no es como nosotros pensamos aquí. La defensa no va a desvirtuar algunos hechos en el sentido de creer aquí de que la tarea de la defensa es hacer que un testigo que está decidido a decir que entregó dinero y se va a retractar, ahí eso es imposible.
Eso no va a ocurrir, eso va a quedar dicho ahí, así de sencillo, ¿verdad? Y lo sabemos muy bien. Lo que va a hacer la defensa es generar con algunas respuestas que encuentra de ese testigo una duda para que un jurado diga... Para que al menos un jurado, claro, un integrante del jurado. Un integrante del jurado entre en duda y diga, no está diciendo la verdad. Pero pensar aquí que la defensa va a desvirtuar esas declaraciones, pues es infantil pensarlo, ¿verdad? Esa no es la tarea de la defensa. Todos aquí los abogados sabemos que no es así. Sin embargo, de alguna u otra manera, en el interrogatorio, por preguntarle, aunque nos parezca aquí que alguien diga, bueno, pero ¿cómo es posible que se le va a pedir a alguien que haya hecho fotografías de la entrega de dinero? Pero eso puede también ser importante a la hora de la hora para un jurado. Si el abogado le pregunta, pero no hiciste fotografías, o si se le pregunta a un contador que dice que entregaba dinero constante y que el abogado le haya preguntado varias veces, pero ¿dejaste alguna evidencia, dejaste algún recibo sobre esas cantidades de dinero? ¿Por qué te acuerdas ahora de las cantidades exactas de dinero, pero no nos dices aquí, no le traes a la corte alguna evidencia física para comprobar tus hechos? Entonces, y si el testigo no dice nada de eso, entonces, lógico que eso puede ser, digo yo, puede ser, porque yo no puedo especular que eso sea visto por el jurado como falta de credibilidad al testigo. Inconsistencia. Exacto, inconsistencia. Okay. En ese sentido, digo, yo creo que es bastante complicado. Los juicios de los Estados Unidos no son como los juicios nuestros aquí. Aquí nosotros podemos manejar, ¿verdad? Bien, quizás otra cosa que también hay que verlo en el sentido, no todos los juicios son iguales, los jurados tampoco son iguales. En los juicios de jueces profesionales, de repente uno puede concluir, ¿verdad? Ese juez es condenador, ese juez es proclive a las condenas, ¿verdad? Para estos casos, ¿verdad? Pero un jurado es diferente porque estos jurados nunca se imaginaron hace unas cuantas horas, ellos nunca se imaginaron que podían estar juzgando a alguien, ¿verdad? Que ni siquiera conocen. Entonces, no sabemos lo que va a ocurrir. Sí, porque además se nos ha dicho por parte de nuestros enviados especiales que es un jurado bastante profesional, casi todos son profesionales con educación superior, Aman Manhattan, el estilo de vida estadounidense. Bueno, pero es que el estilo de vida estadounidense también es el consumo de droga, ¿verdad? Pero aquí vamos a entrar a la especulación y a ser subjetivos. Partamos de la premisa de que es un jurado estudioso, con educación superior, que puede tener una perspectiva cuestionadora de cómo la droga que llega de América Latina a Estados Unidos debilita cada vez esa sociedad. Y los jurados también condenan y también declaran no culpables. Eso es cierto. Yo creo que no hay que tener la idea de que todos los jurados... No, es cierto. ¿Y a usted qué le impactó ayer de esta jornada? Mire, me impactó ver por primera vez un presidente de Honduras acusado de narcotráfico. Sí. Eso es lamentable. Eso quiere decir que la clase política en Honduras debe ponerse a pensar de que no podemos caer en eso. La población debemos saber escoger a nuestras autoridades. Viene dentro de 19 meses, faltan para que ir un nuevo proceso electoral en Honduras. Hay que saber escoger las personas. Ese es un mensaje clarito para toda la población hondureña. Lo otro que creo yo, lo que pude escuchar a nivel de los medios de comunicación, de que creo que el hecho, y es bueno también, mire, aclarar no es estar ni a favor ni en contra, pero es bueno aclarar. Sí. Hay que aclarar de que el exalcalde de El Paraíso, Copán, el hermano, no fue ministro en el tiempo de Juan Orlando, fue director del Fondo Vial en el tiempo de Pepe Lobo, cuando fue presidente, y que cuando Juan Orlando llegó al Ejecutivo, pues se hicieron cambios en el Fondo Vial y entró después el abogado Bográn, que ha sido condenado por eso en los hospitales móviles. Es bueno aclarar de que no fue en ese tiempo, él no estuvo como ministro, inclusive el Fondo Vial ni siquiera una... A Hugo Ardón se refiere usted, ¿verdad? A Hugo Ardón nunca, sí. El Fondo Vial nunca fue una Secretaría de Estado tampoco, era una dirección que dependía de una junta directiva encabezada por Soctradi en aquel momento. Aclarando esto, sí creo yo que es impactante el hecho de que llegue una persona vestido de privado de libertad, enchachado,
ante un tribunal de personas civiles que no están acostumbrados a ver delincuentes de esa manera, a excepción del juez que sí está acostumbrado, pero un tribunal no. Creo que es impactante eso. Todo juicio en todo el mundo, licenciado Renato, es prácticamente casi una obra de teatro, la que uno va a hacer ahí como abogado, los jueces, fiscales, porque significa muchos elementos de comunicación verbal, de manera de cómo se expresa uno, cómo se mueve en un juicio. Es parte de todo eso. Yo siempre lo he manejado. Fui dentro de la Cámara y uno aprendí lo que son técnicas de oratoria y cuestiones que a uno le enseñan a cómo mostrarse ante un escenario. Creo que sí es impactante para un tribunal ver a una persona así. Hoy se va a continuar. Creo que fue una mala estrategia llevarlo enchachado y con vestido de manera de privado de libertad para poder saber si esta persona efectivamente dice la verdad. Creo yo que una persona que señala y condena su propia sangre, también difícilmente creo yo que una persona común y corriente va a creer aquel que vende a su propia sangre. Eso yo creo que no se mira bien. En ningún tipo de sociedad civilizada se mira bien eso. Creo que es muy tierno todavía lo que es el juicio, como para poder decir si va a salir absuelto o va a salir condenado. Creo que hace falta todavía un poco más de elementos, ver cómo se desarrolla. Se dieron elementos y se dieron nombres en donde hoy la sociedad hondureña, algún sector tiembla, otro sector no tiembla. Creo de que por una parte dicen que lo que dijo en contra de ella es cierto, lo que dijo en contra de los demás no es cierto, entonces no se sabe qué es verdad o todo es verdad o todo es mentira. No puede ser medias. Entonces miramos este tipo de declaraciones, estamos esperando todavía la aclaración del hijo de Pepe Lobo, estamos esperando las preguntas que haga la defensa el día de hoy al exalcalde del Paraíso Copán, estamos esperando que hayan más elementos todavía de medios de prueba para saber si existe efectivamente una vinculación entre lo que es el señor Juan Orlando Hernández con el crimen organizado en el país. Y lo más interesante, reitero, es los nombres que se están mencionando, en donde lo que nos está diciendo es que la clase política en Honduras necesita renovarse. Ok, sabemos lo que dijo Chande Ardón, y en su momento todo mundo en Honduras seguía las historias que se contaban en los medios de comunicación sobre Chande Ardón cuando era alcalde del Paraíso, ¿no es cierto? Aquel despampanante edificio municipal, alcalde, que ahí no entraba nadie si no era con la autorización del Chande Ardón. La seguridad. Había que pedir permiso. La seguridad, que había que pedir permiso. Y es del que dijo el comisionado retirado, Henry Osorto, que era el tesorero de ese cártel en el que involucran al expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Y qué fue lo que dijo Chande Ardón? Que él le puso, o que el Chapo fue, ¿verdad? Le dio $1 millón a Juan Orlando Hernández para una campaña política. Sí. ¿Y qué ganaste tú y el cártel con eso? Bueno, que el Ministerio Público no nos investigara. Eso fue lo que dijo el Chande Ardón y fue una de las cosas más impactantes. Y vendió a su hermano. A Hugo, sí, que es lo que usted estaba relatando. Sí. Y lo otro, el contador, ¿qué fue lo que dijo? Que en una empresa de la región norte del país, ahí llegaba el expresidente Hernández, llegaban otros expresidentes y que ahí se le entregaba dinero en esa empresa, estando siempre Giovanni Fuentes a estos expresidentes. Eso fue lo más impactante. ¿Cómo canaliza dentro de su argumentación jurídica o reflexión jurídica, porque sigue el juicio, abogado Germen Licona, estos puntitos que ayer fueron los que generaron titulares en los medios de comunicación del continente? Y el New York Times también, miren, sacó un artículo en el New York Times. Ya se lo voy a traducir, sí. Bueno, Renato, es impresionante cómo prácticamente el juez Kevin Castell inició el juicio, trasladándonos un poco a aquello de que los neoyorquinos pues les encanta el aspecto teatral, el aspecto escénico, y como bien lo decíamos acá, prácticamente el jurado está integrado por profesionistas de alto nivel superior, posgrados y también tenían alguna afinidad con algunas actividades teatrales, y eso creo que
haciendo referencia al dramaturgo inglés William Shakespeare, sí, cuando me impresionó la entrada del juez Kevin Castell cuando dijo, y ahora sigue el telonero. O sea, es lo que yo pude leer en los medios de comunicación, refiriéndose al fiscal Robles, cuando prácticamente dio la entrada en los alegatos iniciales y prácticamente abrió las puertas para que entrara el primer testigo. Mire, la idiosincrasia anglosajona judicial permite que prácticamente la prueba testifical sea la madre de todas. Aquí es diferente, aquí nos vamos con los medios científicos, cientistas, ¿verdad?, que nos permiten de repente, a través de toda la parafernalia investigativa, determinar quiénes tienen alguna vinculación, ya sea por el manejo de armas o cualquier otro tipo de mecanismo de investigación científico. No obstante, cuando él da la apertura, y con eso la fiscalía fue estratégica, porque echa al brasero a uno de los testigos donde ha venido manifestando la defensa que quienes participan de sus testimonios son aquellos que el expresidente Juan Orlando Hernández persiguió y más bien la fiscalía dice lo contrario, que protegió. Entonces, mete de entrada a un alfil que no tiene ninguna vinculación con señalamientos ni aquí en Honduras ni en Estados Unidos. Y esa es una buena estrategia. Segundo. En José Sánchez. José Sánchez, correcto. Luego, al minuto 45 del partido de fútbol, a las 4, hablando de deporte. Está bien la figura. Voy a acomodar porque es interesante. Acomódese. Al minuto 45, a las 4:20 de la tarde, la conmoción. Sí. Entra Chander Ardón. Y Chander Ardón era con su vestimenta de presidiario, entra con una mente fría, con una mirada fría, tal como lo dicen, posiciona su mirada en el expresidente Juan Orlando Hernández y viceversa. Hijo también, sí. Así es. Y creo que esa situación llama la atención no solamente a convencer a la fiscalía o a Kevin Castell. Lo que se busca es posicionar en la mente del jurado todos estos aspectos escénicos que de una u otra forma van a inclinar la balanza hacia la culpabilidad o no culpabilidad. Ahora bien, ¿qué pasa con el tocayo suyo, Renato? Con Renato Estábil. Sí. Mire, él fue más genuino en la lectura que le hizo al jurado. Recuerde que ellos participaron para seleccionar el jurado y él sabía, y me encantó cuando él, creo que lo voy a leer acá, el infierno está vacío y todos los demonios están aquí. Óigame, es una obra impresionante, ¿verdad? Porque estuve leyendo algunos aspectos. Expresión de una obra. Así es, expresión de una obra, La Tempestad de William Shakespeare. Entonces, ¿qué está diciéndole al jurado? Que muchos son lectores, muchos van al teatro y bueno, aquí tenemos los que acusan a mi cliente, son personas que prácticamente tienen algunas responsabilidades de algunas muertes violentas en su país, 78 asesinatos y 56 asesinatos, tal como lo dijo. Entonces, ya con eso, yo felicito a este abogado sinceramente porque con buen criterio, con buen tino, con buen manejo escénico, corporal, pudo ganar la atención del jurado, considero, y más aún cuando el jurado logra de alguna u otra forma poner atención en lo que ellos están prácticamente relacionando con lo que les gusta. Y ahora, ese momento del minuto, de las 4:20 horas, fue fundamental. Solo me recuerda a las películas de Netflix de Harvey Spencer y el abogado de Lincoln,
cuando la impresión que queda en ese minuto 4:20 hasta las 5 de la tarde, que el juez cerró la segunda jornada del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, es que Chander Ardón menciona el tiempo en el cual él se ha dedicado a la narcoactividad, porque él ya estaba condenado. Y desde los 20 años, dijo. Así es. De igual forma menciona la cantidad de recursos provenientes de las ganancias del narcotráfico que supuestamente fueron trasladadas al expresidente Juan Orlando Hernández para tener protección. Y los kilos que introdujo a Estados Unidos. Y los kilos que introdujo. Y creo que ese dato sí es importante para el jurado. ¿Por qué? Pesó, ¿cree usted? Pesó, porque el jurado ya conoció de una u otra forma el juicio. Y si ellos entraran a los tabloides, les va a parecer lo impactante del juicio del Chapo Fernández. Cuando, Guzmán. Perdón, Chapo. Pucha, ya sí, no se preocupe. El Chapo Guzmán. Entonces, como en un país tan grande como México, lo cooptó sus estructuras policiales, militares, se hizo famoso con los túneles de donde transportaba la droga por la frontera hacia Estados Unidos. Y creo que ese puente criminoso que tendió la estructura del cartel de Sinaloa con la vinculación y con los roles de los funcionarios que en su momento sirvieron y estuvieron a servicio del narcotráfico, podría tener una vinculación fuerte y formar una convicción en el jurado para inclinar la balanza. Sí, bueno, todos hemos estado en el país las últimas décadas, ustedes en el ejercicio profesional de la abogacía, yo como periodista, y sabemos que una de las grandes debilidades de nuestra élite política es la corrupción. Y entre la corrupción sabemos nosotros que las campañas políticas se volvieron onerosas hace algunas décadas. Y a casi todos nosotros, no tengo por qué hablar por ustedes, yo soy responsable de lo que digo. Creemos, insisto en esto, que una de las grandes debilidades que ahora les está pasando factura a los políticos nuestros es que como se volvieron onerosas las campañas políticas, no sé si fueron ellos los que recurrieron a los carteles o los carteles, sabiendo los propósitos de los políticos, recurrieron a ellos y dejaron financiarse sus campañas políticas. Este juicio de Nueva York nos deja la certidumbre que en las últimas décadas mucho dinero que se invirtió en campañas políticas provenía del narcotráfico. ¿Y qué sucede cuando se acepta dinero del narcotráfico para financiar una campaña política? Los políticos quedan comprometidos con los narcos. Y allá del político que reciba dinero y luego no le ayude a los narcos. Los contribuyentes cobran sus favores. Y entonces, ante esa amenaza de represalias, se vieron comprometidos muchos de ellos a tener que ser permisivos con los intereses de estos carteles y posibilitar que la droga pasara por Honduras sin ningún problema hacia el norte. Y a algunos parece que les gustó el negocio porque era muy lucrativo, que subieron de nivel en cuanto a obtener recursos del narcotráfico. Me parece que esa es la gran lección que estamos sacando y que ojalá la aprendan nuestros políticos para que sean limpios en esas campañas electorales. Escuché que suspiró usted, quería decir algo, un minuto para ir a la pausa. Rapidito, que hay que examinar a cada candidato que aspire a un cargo de elección popular, hay que sacarle todo de dónde viene. Ahí tenemos una unidad de política limpia. No sirve, eso es un fantasma, eso más bien hay que quitarlo y hacer algo que realmente funcione. Esa es una pena la que tenemos ahí más bien, un gasto innecesario del presupuesto general a una institución que no nos ha servido para nada a los hondureños porque no refleja exactamente cuánto es el dinero que tiene cada político para su campaña y en qué lo ha gastado.
Y usted lo dijo, de pronto hay financiamientos que vienen de crimen organizado, no solamente de narcotráfico. Aquí también hay tráfico de armas, hay trata de personas, hay un montón de áreas de la delincuencia que también financian y que hay muchas cuestiones que se hacen o que se reforman a nivel del Congreso Nacional para beneficiar a muchas de estas instituciones o crimen organizado. Ahora, después de la pausa, quedan salpicados Mel Zelaya y queda salpicado también Porfirio Lobo después de estos testimonios. ¿Cómo entender estos procesos? A mí no me asombra porque cuando estaban en el juicio del Chapo Guzmán, el Chapo y los defensores salpicaron a Vicente Fox, a Calderón y bueno, al final... Peña Nieto. A Peña Nieto inclusive, al final yo no he visto que se haya requerido a ninguno de los tres. Pero en el caso de Honduras, donde los políticos han sido financiados en las últimas décadas, con excepciones, ¿verdad? Porque no puedo meter en el costal a todos los políticos que aspiran a ser diputados, alcaldes, presidentes y todos los cargos de elección popular. Pero en Honduras el problema es que sabemos que muchos de ellos sí fueron financiados por el narcotráfico. ¿Cómo pesa esto que dijo el Chandy Ardón sobre los 13 gobernantes? Ya, bueno, ya es obvio sobre Juan Orlando, si está siendo juzgado en Estados Unidos. Sobre los otros dos, sobre Mel y Pepe, que han negado que ellos hayan recibido dinero proveniente del narcotráfico. Me gustaría escuchar sus valoraciones. Sé que no es fácil el tema, ¿verdad? Sé que ustedes no especulan, pero bueno, manejemos estos escenarios. ¿Cómo quedan ellos? ¿Cómo pesa todo esto? Buenos días, damos a continuación lectura a su opinión a través de nuestras redes sociales. Recuerde que es importante y puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp y a través de cada red social Frente a Frente HN. Nayeli Ramírez comparte: el testimonio más sorprendente fue el relacionado con el presunto tráfico de armas por parte de Jo desde la Policía Nacional. Fernando Núñez comparte: lo que realmente me impresionó fue saber que a uno lo quieren catalogar de ignorante con respecto a la droga, diciendo que las iniciales puestas en las mismas significan Tommy Hellfire. Verónica comparte: esos días del juicio lo que sorprende es la manera de operar de Jo y aún seguir diciendo que es inocente cuando ya está más que claro su culpabilidad. John Jairo Velázquez: es interesante saber la información que dio el contador sobre las reuniones de Jo con narcos y otro tipo de empresarios para financiar su campaña en 2013 y comprar personas con cerveza y carne asada. Espérame, es que ese John Jairo Velázquez me suena. ¿Recuerdan ustedes al John Jairo de Colombia? Que ya murió, así se llamaba. Recuérdame del Popeye, ¿cómo se llamaba Popeye? Sí, John Jairo. Alguien que me googlee rapidito, ¿cómo se llamaba Popeye? Pero yo, John Jairo, por eso yo en broma decía, es que revivió John Jairo. O es un homónimo, creo. Sí. Lo más seguro. Héctor Martel ha compartido las declaraciones cuando dijeron: a los indios dales bistec y cerveza si tenés los votos. Qué discriminación de la clase política cachureca. Para nosotros el pueblo, comparten los televidentes. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Haz tu propio verano y llévatelos con hasta un 50% de descuento. Aros desde 699 lempiras. Hasta hay John Jairo Velázquez, ¿eh? Sí, el Popeye. Popeye, como dice el abogado Germán Licona, fue criminoso. Ya murió Popeye, ¿verdad? Sí, murió. Sí. Él relató todo lo que le hacía. Pero el cáncer es como Hugo Chávez. Todo lo que le hacía aquel famoso narcotraficante colombiano a Pablo Escobar Gaviria. Pues aquí hay un homónimo, John Jairo Velázquez. Bueno, miren, ¿debe estar preocupado Mel Zelaya y Pepe Lobo o no? Y lo segundo, un abogado ayer en una nota de TN5 decía: cuidado y alertas hondureños, porque después de lo que está pasando en Nueva York, no descarten que las élites políticas de Honduras, y cuando hablo de élite me estoy refiriendo a varios partidos, traten de reformar el 102 constitucional para impedir más las extradiciones a Estados Unidos. Valoraré con los abogados presentes Félix Ávila, Leonel Núñez, Germán Licona y Marlon Duarte todos estos detalles. Es que me está recordando aquí el abogado Germán Licona que el codirector de Inside Crime que entrevistamos hace 3 días, él reflexionaba, dice: mire esa frase, pongan atención a esa frase de ese señor de Inside Crime, cuando habló de los, ¿cómo dijo, abogado, exactamente? Dueños de equipos de fútbol. Sí. Dio a entender que
¿Cómo lo interpreta usted? No, yo lo interpreté que, recuerde que el narcotráfico, esa actividad delictiva, genera muchos recursos, ganancias producto de la venta y importación a Estados Unidos. Mucho dinero que hay que mover. Y hay dineros que no se pueden esconder, no solamente en la banca, ya han relacionado banqueros, pero tienen que ser a través de constructoras, a través de obras civiles, que posiblemente de dudosa forma, cómo se obtuvieron, y que pueden utilizar cualquier figura. Y no vamos a desconocer también que recordemos que hubo toda una vorágine en las concesiones que se dieron a muchas empresas que muchos decían que era hasta de Malatín. Y si no vean qué ha sucedido con muchas obras de infraestructura que se terminaron cuando doña Xiomara ganó las elecciones. El aeropuerto fue un correr en el mes de diciembre. ¿Fue el aeropuerto? El aeropuerto de Palmerola. Y en la finalización del Canal Seco fue un correr para terminarlo y entregarlo a los concesionarios. Entonces, hay muchas cosas ahí que no queremos especular, pero que al final... Pero me está hablando usted de los equipos de fútbol. Así es, por eso estamos relacionando que esos ingresos, esos recursos, posiblemente dejó entrever el codirector de Inside Crime que podían tener algún asidero hacia ciertas inversiones. Pero ¿qué hace la institución de Honduras para investigar eso? Hay instituciones aquí que son encargadas de... Está la SAR, está el Tribunal Superior de Cuentas, está la Procuraduría. O sea, entonces estas instituciones que tenemos en Honduras no sirven porque no funcionan. No es posible que a esta altura estemos hablando de que hay equipos de fútbol, que hay constructoras, que hay no sé qué. No. Él no dijo, él puso como ejemplo, como escenario, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que a esta altura, en donde la tecnología es de punta en muchos otros países, en Honduras, todavía estemos bajo un tipo de investigaciones o auditorías que no producen nada? Mire, abogado, ayer la exfiscal del crimen organizado, Nilia Ramos, dijo en TN5 Estelar que le causa extrañeza que a pesar del expediente que elaboró ella en conjunto con el SAR Antidrogas, Julián Arístide González, antes de dejar el cargo y con una información amplia desde el 2004 sobre el financiamiento de la narcoactividad a los partidos políticos o a algunos políticos hondureños, ella se extrañó que no hubiese ocurrido nada, que ningún fiscal actuó en función de ese informe. ¿Qué fue lo que pasó? Mataron a Julián Arístide y ella cree que fue por este informe que dejaron ella. Y a ella atentaron contra su vida. Pero el informe ahí está, pues. Y mejor pintó llantas, claro. El pero no puede desaparecer, pero el documento ahí está. ¿Y por qué no actúa el que sigue? ¿Deben estar preocupados Mel Zelaya y Pepe Lobo, Marlon? Bueno, como usted bien lo decía, en este juicio del Chapo Guzmán, de Genaro García Luna, se dieron nombres de expresidentes mexicanos, Vicente Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto inclusive, y andan en un yate en Miami, campante, y no va a pasar absolutamente nada. Porque pareciera que el sistema, volviendo al sistema norteamericano, le interesa que se señalen nombres en juicios. Sí. Nombres. Pero esos nombres no son de interés para el sistema de los Estados Unidos. ¿Por qué digo que no son de interés? Porque ¿cuánto tiempo ha pasado de que el señor Pepe Lobo dejó su cargo? Y esto se viene hablando, y ¿por qué no han emitido alguna orden? Y él ha pedido que lo investiguen desde afuera y desde adentro. ¿Desde cuándo hace que el señor Manuel Zelaya Rosales no ostenta un cargo para que le sirva de impedimento a los Estados Unidos para decir vamos a esperar que deje el cargo de elección de primer grado? Entonces volvemos a qué es lo que le interesa a los Estados Unidos, qué punto le interesa. Y yo discrepo con los colegas que estamos acá que es muy prematuro determinar qué es lo que va a pasar y que el jurado va a titubear al momento de emitir un veredicto. El sistema está claro, está establecido. De todos los países que existen en el mundo, el único que no se puede equivocar es Estados Unidos. Pero se equivoca. Sí, pero no se puede equivocar. Estamos hablando en sentido figurado. Pero se ha equivocado. Sí, se ha equivocado, pero ellos no se equivocan. Pero nadie le revierte sus equivocaciones. Nadie le revierte absolutamente nada. O sea, ellos no se equivocan. Se han equivocado. No. Que se han equivocado, se han equivocado correctamente. No es justicia perfecta. Sí. Estamos hablando en sentido figurado. O sea, estamos hablando que Honduras se puede equivocar Inglaterra, pero Estados Unidos no puede equivocarse. El fiscal general más poderoso del mundo es el fiscal general de los Estados Unidos. Y este fiscal general dijo
que vamos a darle una lección a los gobernantes, a los demás gobernantes, como diciendo que los demás gobernantes son narcotraficantes. Se metieron con la FIFA, a Calleja no lo agarraron por nada, sino que a través del fútbol. Bueno, si es que si estamos globalizando, van a globalizar la justicia. Así es. O sea, yo nunca he visto el hecho de, imagínense, ni siquiera llevan un presidente de del Medio Oriente que le emiten una orden de captura al primer ministro de Irán o al jeque de tal. No, estamos hablando de países latinoamericanos que somos el patio trasero de Estados Unidos. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar con todo esto? Solo llevan 2 días. Y yo no digo que es inocente o culpable y pueden venir testigos que se contradigan y qué perfecto lo que hizo el abogado de la defensa de Juan Orlando. Y lo hizo muy bien. Mi pregunta es, ¿hasta dónde le va a alcanzar para cambiar la idiosincrasia del sistema norteamericano? En Estados Unidos va a decir y va a salir al mundo, porque el presidente mexicano se quejó de cómo fue tratado el expresidente hondureño. Andrés Manuel López Obrador. Se quejó totalmente, inclusive varios presidentes, estuvieron en contra del tratamiento que se le dio. ¿Será porque siente pasos de animal grande también Andrés Manuel López Obrador? Jamás lo van a extraditar. Hay una manifestación contra él que más de algún cartel ahí lo tildó de narco también. Jamás lo van a extraditar, pues eso ya pasó. Sí, México es otro rollo. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ofrecerle a Estados Unidos. Sí. No tenemos ni siquiera que intercambiar con ellos. Aun y cuando hay presos estadounidenses aquí en Honduras, hay presos, no van a decir que vamos a intercambiar presos con Estados Unidos. Pero volviendo al tema es el hecho de que ese sistema que habla de que sus testigos dicen del expresidente Zelaya, del expresidente Porfirio Lobo, eso lo venimos escuchando desde hace mucho tiempo y no existe ninguna solicitud de extradición, ningún expediente. Él está ahí sentado esperando que lo extraditen, supuestamente. Generalmente lo hacen cuando terminan las administraciones. Pero bueno, la de Mel terminó y a Mel no lo solicitaron. Y a Carlos Zelaya tampoco. Y ahora vuelve Carlos Zelaya a estar en el tapete del debate. Entonces me pregunto yo, ¿qué sigue a futuro? O sea, vamos a hablar y vamos a escuchar nombres de empresarios, de empresas, de bancos, etcétera, y no va a pasar absolutamente nada, Renato. Que digan, van a desfilar factores que le interesan a los Estados Unidos para mantener su hegemonía, pero no necesariamente tiene que ser así de que van a desfilar cualquier cantidad de políticos. Si nos pusiéramos, como dice el abogado, que hay por directa o indirectamente algún tipo de relación con personas que han tenido que ver con narcotráfico, yo creo que nos quedaríamos aquí sin 1 millón de habitantes. Solo nos quedaríamos con 5 equipos de fútbol. Y sin presidente. Entonces, óigame, le digo algo así y se lo digo concretamente. Hablamos de una organización que falta el testimonio de Leonel Rivera Maradiaga. ¿Cuántas personas han condenado en Estados Unidos con el testimonio de Leonel Rivera Maradiaga? ¿Cuántas personas condenaron con el testimonio de Alexander Ardón? En el caso de Tony Hernández sirvió de testigo y llegó de la misma manera y fue condenado. El hecho de decir que fue una mala estrategia de traerlo con grilletes, oigan, usted lo tenés que convencer. Estadounidenses convenciendo a estadounidenses. Estadounidenses convenciendo a neoyorquinos que otra persona externa le ha permitido, porque volvemos al punto, al pueblo hondureño, que hay que decirle de antemano lo que es el sistema judicial, lo que es el delito de conspiración para el tráfico de drogas, Renato. No necesita usted estar a la par de la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? La declaración testifical. ¿Y por qué lo hicieron esto? Si usted recuerda, en aquel famoso capo que le decían Al Capone, nunca jamás lo pudieron condenar por delitos de homicidio. ¿Por qué? Porque nunca estaba cerca. Sino por fraude fiscal. De la droga. Sí. O cerca en este caso era el alcohol. No estaba cerca de los muertos. Quien mandaba era otro. Entonces, debido a esa falencia, se estableció y se determinó la creación de esta ley de conspiración para el tráfico de droga, porque la conspiración no solo con el hecho de que usted y yo hablemos y para que digamos que otra tercera persona pueda comprar una avioneta o otra tercera persona para traficar la droga, aun y cuando no se use esa avioneta, pero usted ya conspiró según esa ley. Son pruebas de saliva. Entonces, yo le digo con pruebas orientativas, y en las pruebas orientativas son para confirmar el delito material. ¿Cómo se convierte una prueba orientativa en confirmativa? Por ejemplo, llamo por teléfono y digo que Pedro Pérez va a recibir una avioneta a las 10 en punto en tal lado. Esa es una prueba orientativa. Para la conspiración es una prueba, pero para nosotros es una prueba orientativa que se convierte en confirmativa cuando se llega al lugar y se encuentra la avioneta. Pero de lo contrario no queda en absolutamente nada, simplemente queda en una orientación para la investigación.
Miren, yo no sé si ustedes se quieren referir a todo lo que ha dicho el abogado Marlon Duarte. Si es así, por favor, tienen la libertad de hacerlo después de la pausa comercial. Pero yo ahora quiero preguntarles sobre la posibilidad que esta élite política hondureña, viendo lo que estamos viendo todos, esté allá abajo consensuando, porque es de interés para muchos partidos políticos reformar otra vez el 102 constitucional para evitar las extradiciones. Porque ese río está haciendo sonar las piedras. Volvemos después de la pausa. Continuamos dando lectura a su opinión a través de nuestra cuenta de X. Aldo Canales comparte: algo que le impactó al pueblo hondureño es cómo trataba al pueblo. El indio es un imbécil, dale un bistec, una cerveza y votarán. Eso dijo, eso es el verdadero Partido Nacional. Comparte el televidente Gabriel Suazo Ochoa. De uno de los testigos de ayer, sí. El contador lo dijo, sí. Lo que más impacta es que la clase política rápido respingó. Esto viene empezando y se dijeron cosas que ya se habían dicho. Es preocupante, a medida va a salir más cosas, pero la justicia nunca ha hecho nada, pues lo de ellos es cuidarse entre ellos, no ver el bien común. Ariel Hernández, Juan Orlando Hernández envió toneladas tras tonelada de cocaína a Estados Unidos. Es lo que más se sabía, más el tráfico de armas. Karen González: es impactante escuchar el testimonio del contador y ver la frialdad con la que actuó bajo. Sus expresiones sobre el pueblo hondureño sugieren que nunca le importó verdaderamente el bienestar de Honduras. Han compartido los televidentes. Usted puede compartir su opinión. Recuerde hacerlo a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Haz tu propio verano y llévatelos con hasta un 50% de descuento. Aros desde 699 lempiras. Pero ese contador no solo habló de ese puntito que relata la gente del juicio emitido por Jo en relación a las características, a la idiosincrasia de nosotros los hondureños. Sí. También involucró a otros dos expresidentes. Y por eso mi pregunta básicamente para los abogados Félix Ávila, Leonel Núñez y Germán Licona. ¿Creen ustedes que los políticos nuestros, después de todo lo que estamos viendo allá en Nueva York, se estén haciendo un nudo? Y después de toda la gente que está saliendo salpicada digo, no acusada, estén pensando en reformar el 102 constitucional para evitar las extradiciones, que, ¿saben qué? Yo he llegado a pensar que eso de la constituyente es un objetivo secundario en relación a reformar ese 102 constitucional ahora. Abogado Ávila. Bueno, yo creo que la clase política, y si hablamos de los políticos de ahora, del actual gobierno, sabían muy bien que en ese juicio van a haber muchas revelaciones y que esto no les trae por sorpresa, sabían de que se iba a decir. La cuestión es qué se va a hacer ahora, cómo lo van a enfrentar. Mi opinión es que sin duda deben estar preocupados por el hecho que la sociedad hondureña sepa esto, aunque son secretos a gritos, pero que lo digan. Entonces esa es la preocupación. Ahora, llama la atención el hecho que se ha anunciado que la Fiscalía de Honduras mandó un equipo de fiscales, y lo han dicho así supuestamente para tomar nota, anotar en una libreta, fulano de tal, inmediatamente entonces abrirles expedientes de investigación. Es de suponerse que ya tienen nombres. También hay una situación aquí. Sabemos muy bien, los abogados sabemos que si en Honduras hay investigaciones contra alguien y esos procesos inmediatamente paran o paralizan un proceso de extradición. Y entonces, ¿hasta qué punto estas cuestiones ya van dirigidas a crear investigaciones para que, si en algún momento se solicita extradición de estas personas porque no se pueda remover la cuestión del 102, entonces inmediatamente ya el Poder Judicial no pueda ya extraditar? Mi percepción es que de aquí en adelante, mire, si usted se fija, todas las extradiciones, absolutamente todas han sido concedidas. Pero mi impresión es que de aquí en adelante eso va a cambiar en el Poder Judicial, en la Corte. Ya algunos ya no los van a conceder,
otros sí, dependiendo de las circunstancias. Hasta el punto que podría ser que el tema de la extradición sea llevado al Congreso Nacional para reformar ese artículo. Yo quiero decir algo, no debemos sentirnos orgullosos porque a nuestros hondureños los estén juzgando en los Estados Unidos. Eso no es bueno, yo creo que en ningún país del mundo, ninguna persona puede sentirse contento. Esos juicios tan sonados, tan importantes, que aquí mediáticamente se les llama juicios del siglo, deberían ser juicios del siglo hechos por los hondureños. Ese juicio en los Estados Unidos no le interesa a ningún ciudadano de los Estados Unidos. Nadie sabe. Usted mismo ha dicho de que aunque poco. Ya poco hoy el New York Times ya sacó un artículo. Los invito a que lean el New York Times. Por eso, pero es cierto, al populacho no le interesa mucho. Entonces, sí, lo bueno sería que aquí diésemos el ejemplo. Que jueces hondureños, que fiscalía hondureña, en lugar de estar felicitando, por ejemplo, a un fiscal de los Estados Unidos que acusa a un presidente que lo lleva, deberíamos sentirnos, no sería lo ideal, ¿verdad?, de que un fiscal llevó a un expresidente, a varios expresidentes, a empresarios, y que cortes de justicia hondureños dicten la justicia, ¿verdad?, y si es que tienen que condenar o absolver a nuestros ciudadanos, lo hagan. En ese sentido, lo que quiero decir es que el tema de extraditar ciudadanos hondureños, eso es excepcional en cualquier parte del mundo. Bueno, sí es cierto que lo tiene México, sí es cierto que lo tiene Colombia, pero los mexicanos también son muy cuidadosos, no necesariamente conceden todas las extradiciones. En Colombia sí es un poco más para conceder. No las conceden porque tienen con qué negociar ante Estados Unidos y nosotros no tenemos nada más que mandarles migrantes. Tienen un poco más de, si se quiere, de vergüenza para sí mismo, es decir, no sentirse así. Entonces, concretamente, en cuanto a esa pregunta, yo creo de que sí deben estar preocupados y desde el punto de vista político, estratégico, ya deben estar pensando qué es lo que se debe hacer. Rescato lo que ha dicho Félix Ávila en el sentido que no descartaría que a partir de ahora las solicitudes de extradición que se formulen por Estados Unidos no todas tengan los mismos resultados que hasta ahora, que cualquier solicitud que se hace a través de la Cancillería, que luego es enviada a la Corte, se dice sí, que se vaya fulano, que ahora algunos se van a quedar, y no descarta que haya posibilidades de que esto llegue a la Corte, al Congreso Nacional, donde reformen otra vez el 102 para evitar las extradiciones. ¿Quién lo venía advirtiendo desde hace 2 años? Que esto es más importante que la propia constituyente, evitar las extradiciones. Germán Licona, recuerdo que usted lo dijo, abogado. Sí, bueno, Renato, mire, solo quería hacer una aclaración también cuando mencioné los proyectos, ¿verdad?, que son público-privados, Palmerola y es estatal también el del Canal Seco, que más que todo buscando una relación con algunas empresas donde supuestamente habían operado en relación a los equipos de fútbol y las grandes infraestructuras que están en torno a ellas. Solamente ahí, para aclarar, ¿verdad?, porque hay que hacer uno... No ha recibido algún mensajito ahí amenazante. Pero recuerde que ahorita hay... mucha sensibilidad. Hay una clase política empresarial con mucha sensibilidad por sus vinculaciones en negocios lícitos, pero que de repente, con el proceso que se está llevando... Está bien que se proteja, y por eso yo insisto en que el pueblo debe estar atento a que se proteja la libertad de expresión y de prensa. El pueblo debe estar atento, como debió estarlo siempre, a que protejamos la libertad de expresión y protejamos la libertad de prensa. Ante cualquier intento, ante cualquier estrategia que ya ha ocurrido en el pasado, y no sería extraño que estuviese ocurriendo ahora y que va a ocurrir en el futuro, de amenazar, conspirar o matar periodistas para que se calle alguno y los otros queden sorprendidos y ya no vuelvan a hablar de estas temáticas que son de interés nacional. Por favor, continúe. Sí, lo veníamos diciendo, Renato. El año pasado estuve muy atento hasta las 4 de la mañana, en fecha 16-17 de febrero, cuando en una elección de segundo grado el Congreso Nacional pues
prácticamente escogió a los 15 magistrados con el consenso y los acuerdos entre el tripartidismo, ¿verdad? Que hoy ya libre, pues, forma parte de esos partidos tradicionales. Y a las 4 de la mañana de ese 17 de febrero, observaba que salió humo blanco. Y me llamó la atención cuando escuché al diputado de Libre, Juan Barahona, con una expresión bastante afirmante, que hoy sí ya tenían magistrados que podían ejecutar acciones judiciales y que no necesitaban más un auto acordado para poder extraditar a las personas que supuestamente han sido vinculadas con la criminalidad transnacional del narcotráfico. No obstante, luego escuchamos a alguien que yo lo consideraba, bueno, lo sigo considerando, pero hoy está en otra posición, como un profesional del derecho que luchaba desde el CNA con propuestas de anticorrupción, estoy hablando del abogado Odir Fernández, y que él lanzó al público una propuesta de ley de extradición. Entonces, digo yo... ¿Para mejorarla o para...? Pues no conocimos... Para enredarla. Pues no conocimos el espíritu de la propuesta de él. Tal vez él si en algún momento nos habla y hace ver a grandes rasgos cuál era el contenido de esa propuesta que él iba a hacer, pero al final ya fui viendo otras posiciones, con la venida o con la ejecución que hizo el comisionado general Savión, que agilizó algunas capturas que dieron como fruto extradiciones, se ha ido una clase política sintiendo tocada. Y más aún cuando desde las organizaciones de sociedad civil y del pueblo hondureño hemos estado exigiendo que desde el Congreso Nacional se hagan reformas orientadas a evitar los obstáculos que tenía el Ministerio Público y aún el Tribunal Superior de Cuentas para ejercer, por un lado, la investigación en el ejercicio de la acción pública penal y por otro lado, las investigaciones para fiscalizar todos aquellos administración de recursos que hacen los funcionarios públicos en relación al manejo adecuado que deben de dar. Entonces usted no descarta que haya la intención de reformar el 102. Es más, ese 102 va a ser reformado 100%, y igual van a buscar siempre la figura de la extradición para que hayan juicios aquí en el país, se llama extradición diferida. Por lo tanto, usted me está diciendo que ahí sí van a encontrar, pero rapidito, las 2/3 partes. Ahí sí va a haber consenso, acuerdo, diálogo. Van a blindar y van a obtener esos 86 votos para protegerse. Gracias, abogado. ¿Qué piensa Leonel Núñez? Bueno, la extradición, ya es un convenio que se firmó hace muchos años por Honduras. Estaba leyendo aquí lo que es el convenio sobre extradición, que en aquellos años quienes representaban a Honduras era Miguel Paz Barahona, Augusto C. Cuello y Luis Bográn. La extradición, si bien es cierto, lo que se buscó fue regularla de tal manera de que hubiese reciprocidad entre los países. Desgraciadamente, entre Honduras y Estados Unidos no existe esa reciprocidad, porque ya tenemos un Axel López que lo estamos pidiendo y no lo traen para que venga a responder por la cuestión de los hospitales. Eso es cierto. Entonces, es desigual. Hay una desigualdad. Sí. Y esta desigualdad puede ser una excusa para revisar la extradición y decir, bueno, ya que no hay igualdad, entonces vamos a regular y vamos a crear una ley de extradición en virtud que el auto acordado no respeta el debido proceso ni respeta la presunción de inocencia. Así es. Porque desgraciadamente en Honduras, Estados Unidos lo pide a cualquiera y aquí se manda. O sea, no hay nadie que lo pare, va para allá. No existe el amparo aquí, no existen los procesos, simplemente una notita a Cancillería, la remite a la Corte y va para Estados Unidos extraditada a la persona. No hay un debido proceso. No existe tampoco, como manifestamos, lo que es la presunción de inocencia, que es la garantía universal que tenemos todos los seres humanos, de no ser juzgado, hasta el mismo artículo 8 del Convenio Internacional de Derechos Humanos lo establece. O sea, esa presunción de inocencia que desgraciadamente en Honduras sí ha roto.
creo que sí tiene que crearse una ley de extradición porque tiene que regularse, independientemente de eso. No podemos seguir manchando esa garantía. Y este gobierno, o muchas personas de este gobierno, o de otro gobierno, les interesa que existe una ley de extradición. ¿Por qué razón? Porque muchas personas que se sienten que pueden ser perseguidos por Estados Unidos, hoy han sido procesados. Firman mensualmente, firman semanalmente, tienen 2, 3, 4 años firmando, en donde no terminan de aterrizar estos juicios. Pero ¿por qué razón? Porque estos juicios que están ellos pendientes o estas investigaciones les garantizan no ser extraditados. Sí. Ahora, si tenemos una normativa jurídica que establezca cuál es el proceso para poder un hondureño ser extraditado, o lo más correcto sería que fuese juzgado en Honduras, o sea, y comparto lo que otros abogados han manifestado en otros programas. O sea, ¿por qué razón no viene la Fiscalía de Estados Unidos a Honduras y procesa por los delitos aquí mismo en Honduras, como se hizo en el caso de la chilena, que no se permitió Chile mandarla a Honduras, sino que fue juzgada en Chile y allá fue condenada en Chile? Entonces, ¿por qué no buscar perfeccionar este sistema de extradición en el sentido que la extradición, como dice el abogado Félix, sea una excepción y no una costumbre como ahora, que hoy mandaron 3 extraditados y la gente como que no pasó nada? Ahora, si comparamos los primeros extraditados, que todo el mundo era cadena nacional, viendo que los mandaban a Estados Unidos. Yo le recuerdo aquella expresión famosa de Jo. Y se va a volver normal eso de las extradiciones. Dijo, ahora es que hacemos un escándalo en cadena a los medios de comunicación. ¿Se recuerdan ustedes? Sí. Con los primeros extraditados, ya van a ver que eso se va a volver normal. Y tenía razón, Jo. Pero ahorita si de eso dependiera su inocencia, hombre, la tiene asegurada. Ahora, se volvió normal. La reforma al 102 sí viene. Sí viene, porque la clase política y empresarial no les interesa tener este riesgo de ser extraditados. ¿Ah? No necesariamente tendré que reformar el 102 para estar o hacer la ley de extradición, para hacer un proceso más. Es que sí les interesaría por medio de la reforma al 102 porque involucrarían a los partidos políticos. Mientras que si lo hacen excepcionalmente, caso por caso, en la Corte obviamente se estarían complicando porque es nuestra propia Corte, esta que nos decimos que somos orgullosos. Entonces creo que sí pueden involucrar a todos los partidos políticos para que esto sea un producto, ya la voluntad del pueblo, el que ya no quiere de que se hagan extradiciones. Perfecto. Entonces hay que ver hasta qué punto esa voluntad se da. Ellos lo van a medir. Pero creo que van a ir paso por paso, de repente van a ir revisando en Corte cuando vengan algunas cuestiones que no conviene dar ya en extradición. Insisto con esta pregunta, ¿qué les importa más en este momento, la constituyente o evitar las extradiciones? Abogado, ¿usted tiene una reflexión sobre esto? Mire, cuando este convenio se firmó y se reguló, y yo lo dije aquí en este programa, es una situación de interpretación. Quien administra los convenios y los tratados es a partir del Ejecutivo, lógicamente, a través de Cancillería. Y eso es lo que dice el tratado. El tratado es un contrato entre usted y yo. Hablamos de reciprocidad y la reciprocidad con Estados Unidos nunca va a existir. Estamos viendo que inclusive tuvimos un programa aquí por la situación de los asesinatos de aquellas 3 damas en Roatán, que inmediatamente el supuesto asesino, no puedo decir que es culpable, pero existen indicios, y se manifestó la embajadora que no tenía... Y no recuerda que es la primera rectificación que ha hecho la embajadora, que dijo que por esa causal no había extradición, y luego dijo, no, sí hay. Retrocedió, es la única vez que ha retrocedido la embajadora. Pero volvemos al origen de este convenio, de este tratado. Ahí no existía la forma, no se determinó de cómo se iba a resolver el tratado. Y aquí en el artículo 14 establecía que este convenio entrará en vigor desde el día del canje de las ratificaciones, pero cualquiera de las partes contratantes puede en cualquier tiempo darlo por terminado, 6 meses, avisando a la otra con 6 meses, 6 meses de antes, sí, es cierto. Sí, lo pueden hacer por claro, esa vía. No necesitas reformar el artículo 102. Sencillamente el gobierno, al hacer ahorita van a hacer, yo creo que ya le hicieron la solicitud, hicieron la de Axel López.
Hicieron la de Axel López. Ya ve el segundo mes, ya estamos a punto de llegar al sexto mes. Ahorita vamos al supuesto. Al supuesto asesino, ya se hizo la solicitud de extradición. No pasa nada. Lo van a detener, ya lo van a juzgar y no se va a cumplir. Entonces, este artículo, en aplicación a la reciprocidad, como lo decía el maestro, ¿se acuerda usted del embajador hondureño aquí? Sí. Ese principio es básico en todos los tratados. Sí. Por eso se llaman tratados, me tratas como te trato. Entonces no necesita ir al Congreso para dar por terminado. Está bien, buen punto. ¿Cree que vayamos orientados hacia ese camino, a denunciar ese tratado y romperlo? Y mire, ¿algo escuchó el abogado Duarte? Mire, Renato. Sí, yo creo que sí. Mire, está compartiendo. Mire, Renato, le voy a contar algo. En este juicio de Juan Orlando Hernández, tenemos la población dividida. Unos que quieren que lo absuelvan y otra mayoría que quieren que lo condenen. Totalmente de acuerdo. Entonces, si lo absuelven, vamos a decir, oígame, la justicia norteamericana no sirve. Y otros van a decir que sí sirve. Y otros van a decir, está bien. Pero los que digan está bien, oígame, lo condenaron con declaraciones de testigos confesos, con declaraciones que en Honduras, y el abogado Félix Ávila, que tiene tanta experiencia como juez, sabe que esos testigos de referencia y de oída, sin un sustento para probar, no tienen ningún valor probatorio porque no le generan certeza. Pero ¿sabe qué me tiene confundido? Antes de ir a la pausa, que he escuchado unas expresiones de funcionarios del actual gobierno, que esos testigos dicen, son narcotraficantes que dicen mentiras. ¿Y desde cuándo están diciendo eso? Desde que han salpicado algunos funcionarios del gobierno actual. Hasta ahora. Sí. O sea, están beneficiando a Jo con sus argumentos desde el propio gobierno actual. Aún y cuando nosotros sabemos de antemano, y se lo digo sinceramente, desde el momento que usted, y esa es la pregunta que le hacen inclusive hasta los jueces a los testigos en Honduras, ¿usted ha recibido alguna promesa de remuneración o algún tipo de beneficio por sentarse aquí a declarar? Y allá es público en Estados Unidos que en este caso de Fabio Lobo dice que le van a rebajar 6, 8 años. Sí. Entonces usted me dice a mí que yo no voy a estar preso 10 años porque diga que Pedro Pérez le puso una bomba a un edificio, como yo lo voy a decir, voy a ir a ver a mi familia. Sí. Y tengo que comprobar ese hecho. No, fíjese que no. Usted solo dígalo. Además, ahí va a estar el jurado, que el jurado usted va a decir la verdad nada más que la verdad. Sí. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Y diría yo, entonces si absuelven a Juan Orlando Hernández, estos testigos, aparte de la cadena que ya tienen, de la condena que ya tienen, tendrían que acusarlos por perjurio, por haber mentido ante el jurado. Esos son temas que nosotros aquí no se manejan porque es totalmente distinto. Por eso digo yo no he visto a nadie que han acusado por perjurio. Ese sistema es totalmente diferente. Sí, es que es importante aclarar, ¿verdad? Incluso para la población, la diferencia del sistema continental. Por ejemplo, en los sistemas continentales como el nuestro, el europeo incluso, hay reglas claras y la jurisprudencia ya ha establecido que, por ejemplo, declaraciones de coimputados, que un coimputado declare contra otro, entonces, si se observa, en el caso de los jueces de derecho, que hay intereses espurios en ellos, que se quieren beneficiar, que quieren, entonces esa declaración no vale. En el sistema anglosajón, obviamente, no existen esas reglas porque es un jurado de conciencia. Entonces, ese jurado le puede creer a un criminal como no puede creerlo. Puede rechazar la declaración de un cura, de un predicador, ¿verdad? De que a lo mejor lo está diciendo en nombre de Dios y puede ser que no le crea. Entonces, esa es la diferencia y eso es lo que no sabemos. Bueno. Continuamos dando lectura a su opinión. Dulce Maradiaga comparte. Es un tema crucial donde implica a muchos funcionarios y de rostros muy recomendables en el narcotráfico. Ese sí es un tema interesante y de grandes acciones que poco a poco salen caras que ni pensábamos que estaban involucradas en el narcogobierno. Gracias por haber compartido su opinión. Continúelo haciendo a través de redes sociales. Gracias, abogado. Gracias, abogado. Gracias, abogado. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, es que son las 8:58 y a mí no me gusta dejar nada, absolutamente nada. Un mensaje final de unos 30 segundos. Bueno, vamos a seguir con esto, Renato, y ojalá que no aburramos a la población y a los televidentes. No, ha sido un interesante programa. Esperemos el desarrollo del juicio total y a ver qué resulta. Al final está en manos de un jurado de conciencia. Sí. Abogado. Gracias, licenciado, y que Dios bendiga Honduras. Abogado. De igual forma, estamos aquí para orientar a la población y solo quiero hacer referencia a que la palabra en Gálatas 6:7 dice que también sufrimos por las consecuencias de nuestras malas decisiones. Sí, buen mensaje. A todos muchas gracias, buenos días.